Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abras ahora en Éxodo capítulo 23. En este capítulo tenemos una serie de leyes que parecen haber sido organizadas de acuerdo con ciertos temas. Tenemos un grupo de leyes enfocadas en la honestidad, la justicia y el trato justo para todos. Después de eso, tenemos una sección que trata sobre los días de reposo y las fiestas, y luego encontramos una sección acerca de obedecer a Dios durante y después de la conquista. Escuchemos ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. No propagarás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Todas estas leyes son en realidad ampliaciones del 9º mandamiento. Antes de las pruebas de ADN y de las cámaras de vigilancia, la justicia dependía casi por completo del testimonio confiable de testigos presenciales. En la Biblia, por lo general, se requerían 2 o 3 testigos para una condena. Por eso tenemos aquí la prohibición de unirse con otra persona como testigo malicioso. En aquel mundo, en aquel sistema, si 2 o 3 personas se ponían de acuerdo para dar falso testimonio, podían lograr que casi cualquier persona fuera condenada por casi cualquier cosa. Y eso, obviamente, sería un gran mal y un gran peligro para una sociedad justa y estable. Pensamos, por ejemplo, en la historia de Nabot. Por medio de conspiración y falso testimonio, un hombre inocente fue asesinado y su propiedad fue arrebatada por un tirano. Eso es precisamente lo que estas leyes tenían la intención de impedir. El versículo 3 nos recuerda que la justicia debe ser ciega, no debe favorecer a nadie, ni siquiera al pobre. No debemos permitir que nuestro prejuicio a favor o en contra de los ricos de la sociedad influya en el testimonio que damos. Esa es una palabra necesaria en cada generación, sin importar hacia qué lado se estén inclinando actualmente los prejuicios de la cultura. Versículo 4. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Este es un ejemplo clásico de ley casuística o ley basada en casos concretos. Por supuesto, esto se aplicaría igualmente al caso de la oveja extraviada de tu vecino, o de su hijo, o de su siervo. El principio aquí es que tú eres responsable de hacer el bien que está en tu poder hacer, incluso a favor de un enemigo. No tienes permiso para ser un observador indiferente. No tienes permiso para decir, este no es mi problema. La ley exige que hagas el bien que puedes hacer, incluso a un enemigo. Esto nos da la oportunidad de reflexionar sobre la relación de Jesús con la ley. Algunos cristianos mal informados operan bajo la suposición de que Jesús corrigió los errores y las deficiencias de la ley del Antiguo Testamento. Pero eso no es en absoluto lo que Él hizo. Jesús se presentó a sí mismo como el intérprete autorizado de la ley. Él nunca estuvo en desacuerdo con la ley, aunque con frecuencia estuvo en desacuerdo con la interpretación mayoritaria de la ley en sus días. Vemos exactamente eso en este escenario, en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, y oren por los que los maltratan y los persiguen.
para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Ahora bien, ¿dónde habría escuchado la gente aquello de amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Ciertamente, no en la Biblia. Capítulo 23. Entonces, ¿dónde lo habían escuchado? Bueno, por supuesto, lo habían escuchado de las autoridades religiosas de aquel tiempo. Así que Jesús claramente los está corrigiendo. Él está diciendo, ellos les enseñaron esto, pero yo les digo aquello. Y lo que Jesús les está diciendo es, en realidad, la interpretación correcta. Y nos atreveríamos a decir, la interpretación obvia de la ley. Esta ley aquí en Éxodo capítulo 23 está ordenando al pueblo hacer el bien incluso a sus enemigos. Nunca permitan que nadie les diga que Jesús es más bondadoso que el Antiguo Testamento. Jesús escribió el Antiguo Testamento. Después de todo, Él es el espíritu de la profecía y la palabra de Dios hecha carne. Así que sería extraño que Jesús corrigiera a Jesús. Y gracias a Dios, eso no es lo que vemos en la Biblia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se nos manda a hacer el bien incluso a aquellos que nos odian. Versículo 6. No pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. Aléjate de acusación falsa, y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. No aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara, y pervierte las palabras del justo. No oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Aquí tenemos el mismo principio, usando un escenario opuesto al que encontramos en el versículo 3. La ley prohíbe el favoritismo, ya sea a favor del pobre, o aquí, a favor del rico contra el pobre. No debemos permitir que las personas compren su salida de los problemas. No debemos aceptar sobornos para mirar hacia otro lado. Simplemente digan la verdad. Traten a todas las personas con justicia, sin importar su posición socioeconómica. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Esta ley es en gran medida una repetición de la ley dada en Éxodo capítulo 22, versículo 21. Sin embargo, aquella ley estaba dirigida al israelita individual, mientras que esta es entendida por los comentaristas como dirigida a un juez. Dentro del sistema judicial no debía haber un estándar para los ciudadanos y otro estándar para los refugiados y los extranjeros. Los judíos, más que nadie, debían entender lo que se siente ser oprimido en una tierra extranjera. Una vez más, el tema que une todo esto es la justicia y la equidad para todos. Gracias a Dios. Versículo 10. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. Pero el 7º año la dejarás descansar sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen coman los animales del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, pero el 7º día dejarás de trabajar, para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renuevan sus fuerzas. Y en cuanto a todo lo que les he dicho, estén alerta. No mencionen ni se oiga en sus labios el nombre de otros dioses. Aquí vemos que el principio del día de reposo estaba entretejido en la vida y la cultura del pueblo judío. Se trataba de mucho más que descansar y adorar en el 7º día. El principio debía extenderse al cuidado de los animales, al cultivo de los campos y al manejo de las viñas. Ahora bien, la mayoría de los estudiosos supone aquí que el principio del día de reposo se aplicaba de manera diferente a las tierras y los cultivos que a las personas y los animales. El reposo semanal ocurría el mismo día para todas las personas. El 4º mandamiento deja eso claro. El judío no debía decirle a su esclavo, «Tú puedes descansar mañana, pero trabaja hoy para que yo pueda disfrutar mi día de reposo». No.
Todos debían descansar y adorar juntos. Pero el principio del reposo se aplicaba de manera diferente a los cultivos y los campos, los cuales obviamente no eran invitados a reunirse con la comunidad para adorar. Aquí parece observarse un principio de rotación de cultivos. Descansar tu campo cada 7º año, pero luego podías dejar descansar otro campo al año siguiente, y otro campo el año después. El punto es que no todos los campos necesitaban descansar el mismo año. Eso habría llevado a una hambruna masiva. El principio, entonces, es que todas las cosas en la naturaleza parecen funcionar mejor con algún tipo de ritmo de 6 períodos de trabajo y 1 de descanso. Todo fue diseñado con cierta medida de descanso incorporada. Este principio también permitía una provisión básica de alimento para la fauna silvestre y para los pobres. Mientras el campo descansaba, los pobres eran bienvenidos a cosechar lo que pudieran de la tierra, en términos de lo que creciera naturalmente. Y los animales también eran bienvenidos a pastar en la tierra. Los expertos agrícolas dicen que en realidad esto es bueno para la tierra en términos de recuperación de nitrógeno y aireación. Así que, una vez más, parece que Dios diseñó la tierra de tal manera que no responde bien al exceso de trabajo. Dios está inclinando el juego, por así decirlo, para recordar a su pueblo que el trabajo no es la suma total de lo que significa ser humano. El descanso en rotación regular, en realidad te pone a ti, a tu animal y a tu campo en una mejor posición. Ahora, si tomas un poco de distancia y miras esta sección en conjunto, creo que verás que el versículo 13 es en realidad la pieza central de toda esta sección de la ley. Por eso es útil tener una Biblia abierta delante de ti. Obviamente, aquellos de ustedes que están manejando o viajando quedan libres de ignorar ese principio general. Pero con una Biblia abierta, puedes ver que todos los versículos 10 al 19 forman una unidad cohesiva. Mi Biblia le da el encabezado, leyes sobre el día de reposo y las fiestas. Ahora bien, ustedes me han escuchado decir antes que por lo general, en los escritos judíos, el punto principal o el tema unificador suele encontrarse en el centro. A esto lo llamamos estructura quiástica, o a veces estructura de sándwich. En un sándwich, la parte buena está en el medio. Así que aquí, los versículos 10 al 12 y los versículos 14 al 19 son el pan. Están dirigiendo tu atención hacia adentro, hacia la carne, o el tema principal y unificador, en el versículo 13, que, como puedes ver por ti mismo, es una reafirmación y ampliación del primer mandamiento. Por lo tanto, el texto en su conjunto está diciendo que el pueblo judío prestará atención a Dios, y desarrollará una lealtad singular a Dios mediante la fiel observancia de las regulaciones del día de reposo y la celebración de estas 3 fiestas anuales. Por medio de estas cosas semanales, estacionales y anuales, se les recordará que la bendición viene de caminar fiel, cuidada y lealmente con Yahweh. Gracias a Dios. Escuchemos entonces acerca de estas 3 fiestas anuales, comenzando en el versículo 14. 3 veces al año me celebrarán fiesta. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor Yahweh. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grasa de mi fiesta quedará hasta la mañana. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa de Yahweh tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Así que las 3 fiestas principales son introducidas aquí y luego explicadas con mucho más detalle en el libro de Levítico. Los versículos 18 y 19 proporcionan algunas prescripciones y prohibiciones relevantes con respecto a estas fiestas.
Ahora bien, en cuanto a esta prohibición tan extraña en el versículo 19, parte B, acerca de no cocer un cabrito en la leche de su madre, R. Alan Cole dice aquí de manera útil: los textos cananeos muestran que esto era un hechizo mágico, así que la prescripción es más ritual que humanitaria. Maimónides, el erudito judío medieval, nos advirtió que el rito estaba conectado con magia de fertilidad. Así que aparentemente, cocer un cabrito en la leche de su madre era parte de un ritual ocultista asociado con una fiesta cananea. Por lo tanto, Dios está diciendo: ustedes van a encontrarse con cosas extrañas en Canaán. No piensen ni por un segundo que pueden traer esas necedades al culto que yo estoy ordenando aquí. Las dos cosas no se mezclan. Deben adorarme de acuerdo con las instrucciones que les estoy dando. Adorar al Dios de la Biblia, a la manera del mundo, sigue siendo idolatría, hermanos y hermanas. Así que debemos tener cuidado de no hacerlo. Ese es el mensaje básico aquí, un mensaje que necesita ser repetido en cada época y en cada generación. Versículo 20. Yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él, y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está mi nombre. Así que aquí, al final de esta sección acerca de las leyes, hay una promesa de poder y presencia conectada con la obediencia cuidadosa a estas leyes. Necesitamos hacer una pausa y asegurarnos de haber visto que hay aquí un principio muy importante, y es este: el éxito requiere obediencia. A algunos cristianos no les gusta cuando ponemos demasiado énfasis en la obediencia. Después de todo dirán: somos salvos por gracia, no por obras. Y por supuesto, eso es verdad. Somos salvos por gracia. Y los israelitas fueron salvos por gracia. Ellos no ayudaron a Dios en absoluto cuando se trató de derrotar al faraón y partir el Mar Rojo. Así que fueron salvos por gracia. Amén. Y sin embargo, aquí mismo en la Biblia, se les está diciendo que su éxito futuro como pueblo salvado estaba de hecho conectado con el asunto de su obediencia. Entonces, para ser claros, la obediencia no nos salva, pero sí influye en nuestro éxito. Eso es lo que está diciendo el versículo 21. Y dicho sea de paso, eso suena muchísimo a lo que leemos en el Nuevo Testamento. En Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: la oración de una persona justa tiene gran poder al estar obrando. O como lo aprendí primero en la versión King James: la oración eficaz y ferviente del justo puede mucho. Cualquiera de las dos formas está bien, y en ambos casos se establece una conexión clara entre el poder en tu vida de oración y la justicia en tu vida personal. Así que hay aquí una conexión entre obediencia y poder, u obediencia y presencia, como prefieras decirlo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Versículo 22. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y los destruiré por completo. No adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Pero ustedes servirán a Yahweh su Dios. Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. En tu tierra no habrá mujer que aborte, ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. Enviaré mi terror delante de ti, y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues, y haré que todos tus enemigos vuelvan la espalda ante ti. Enviaré avispas delante de ti, para que echen fuera de delante de ti a los heveos, a los cananeos y a los hititas. No los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada, y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti,
hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates. Porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí. Porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Así que aquí se promete la presencia y el poder de Yahweh a los israelitas en la forma del ángel de Yahweh. Ahora bien, en cuanto a la identidad precisa de este ángel de Yahweh, ya hablamos de eso anteriormente, en el capítulo 3. Basta con que notemos que en cierto sentido, el ángel de Yahweh es idéntico a Yahweh. Lo que él dice es lo que Dios dice. Puedes ver eso en el versículo 22. El nombre de Dios está en él. Puedes ver eso en el versículo 21. Así que, como dice D.A. Carson, por ejemplo, este ángel del Señor es alguna manifestación de Dios mismo. Lo dejaremos ahí por ahora. El punto es que si el pueblo de Dios tiene cuidado de escuchar lo que Dios dice por medio de este ángel, entonces Dios peleará por ellos. Él hará que el temor y el terror caigan sobre sus enemigos, y ellos les darán la espalda. El texto también dice que Dios derrotará a sus enemigos, y los establecerá en la tierra gradualmente. Y por supuesto, leemos acerca de eso en el libro de Josué. Hubo una campaña central, y luego, más adelante, una campaña en el sur, y después, aún más adelante, una campaña en el norte. Y no solo fue gradual, sino que también descubrimos que fue parcial, porque de hecho, ellos no obedecieron la voz de Yahweh. Y por lo tanto, no poseyeron plenamente la tierra prometida hasta el tiempo de David, lo cual introduce otro principio importante, y es este: la desobediencia retrasa el disfrute de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son incondicionales en el sentido de que son seguras, pero la posesión de ellas y el disfrute de ellas están innegablemente conectados con el asunto de nuestra obediencia. Y eso, por supuesto, introduce un gran dilema que no se resuelve finalmente sino hasta la venida y la obra de Jesucristo. Gracias sean dadas a Cristo, y gracias a ustedes por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.